Después del Sermón del Monte, Lucas concluyó esta sección con más evidencias de que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Jesús sana al sirviente del centurión en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y en el capítulo 7, versículos 11 al 16, Él resucita al hijo muerto de la viuda de Naín. El siguiente relato de Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea es un grupo de historias que giran alrededor de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 50. Después del encarcelamiento de Juan el Bautista, él envió a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús si él en realidad era el Mesías. Y Jesús contestó recordándoles a ellos lo que él había hecho. Los milagros de Jesús y la predicación claramente cumplieron las profecías de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y por lo tanto, probaron que Jesús realmente era el Mesías. Escuchamos lo que Jesús dijo a los mensajeros de Juan en Lucas capítulo 7, versículo 22. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús continuó afirmando que Juan era el más grande de los profetas, pero aún Juan no era mayor que la persona más pequeña en el reino de Dios. Y Lucas remarcó este punto en el capítulo 7, versículos 47 al 50, explicando que Jesús en realidad perdonó los pecados de la mujer inmoral que lavó sus pies. Juan había bautizado gente arrepentida como una súplica a Dios por el perdón, pero Jesús convirtió el reino en una experiencia real al perdonar los pecados, sanar enfermos y predicar el Evangelio a los pobres. Después de estas historias que giran alrededor de Juan el Bautista, Lucas registró más de las enseñanzas y milagros de Jesús en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 56. En estas enseñanzas y milagros adicionales, Jesús se enfocó en las buenas nuevas del reino. La parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 15, y la parábola del candelero en Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18, describen la importancia de responder al mensaje del reino en fe y obediencia. Y él repitió estos mismos temas en Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21, cuando dijo que su verdadera familia eran aquellos que escuchaban y obedecían la palabra de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 56, Lucas registró varios milagros que confirman y demuestran la salvación que Jesús estaba ofreciendo. Jesús calmó la tormenta, echó fuera un demonio, sanó a una mujer enferma y resucitó a una niña de la muerte. Finalmente, Lucas concluyó su relato del ministerio de Jesús en Galilea, reportando la preparación de los 12 apóstoles de Jesús para el ministerio, en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 50. Primero, en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 9, Jesús envió de misión a sus 12 apóstoles a sanar y a predicar el Evangelio. Estos eran los mismos hombres que él había apartado en Lucas capítulo 6. Entonces, les demostró su poder alimentando 5,000 personas en el capítulo 9, versículos 10 al 17, enseñando a sus apóstoles a confiar en su poder y provisión. Y estas preparaciones culminaron en Lucas capítulo 9, versículos 18 al 27, donde los apóstoles confesaron que Jesús era el tan esperado Mesías o Cristo. Lucas concluyó esta sección con varias historias acerca de la preparación que Jesús continuó dando a sus apóstoles para el ministerio, especialmente el ministerio que ellos tendrían después de que Él ascendiera al cielo. Jesús fue transfigurado ante Pedro, Jacobo y Juan en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, donde el Padre habló desde el cielo para confirmar su compromiso con Jesús. Entonces, Jesús realizó un exorcismo extremadamente difícil en el capítulo 9, versículos 37 al 45, y enseñó sobre la grandeza del reino en el capítulo 9, versículos 46 al 50. En todos estos relatos,
Jesús preparó a sus discípulos para reconocer su autoridad, para confiar en su poder y para ministrar como humildes servidores en su nombre, por lo que iban a ser líderes efectivos de su reino en la tierra. Después del ministerio de Jesús en Galilea, la siguiente sección principal que el Evangelio de Lucas escribe es el viaje de Jesús a Jerusalén. Esta parte se extiende desde Lucas capítulo 9, versículos 51, al capítulo 19, versículo 27. Lucas mencionó la determinación de Jesús de ir a Jerusalén 5 veces en esta sección. En el capítulo 9, versículo 51, capítulo 13, versículo 22, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 31, y en el capítulo 19, versículo 28. Como un ejemplo, escuchemos a Lucas, capítulo 18, versículos 31 y 32. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. A través de pasajes como este, Lucas deja claro que Jesús estaba comprometido con el plan de Dios para salvar a su pueblo, aunque requeriría su muerte en Jerusalén. Dividiremos la discusión de Lucas del viaje de Jesús a Jerusalén en 4 partes principales. Primero, las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado. Segundo, el registro de Lucas del incremento de los conflictos entre Jesús y sus oponentes. Tercero, las enseñanzas de Jesús sobre el costo del discipulado. Y cuarto, el compromiso de Jesús con el plan de Dios para salvar a su pueblo. Comencemos con la naturaleza del discipulado en Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 11, versículo 13. El compromiso de Jesús para construir el reino de Dios y salvar a su pueblo lo guió a seleccionar y entrenar a sus apóstoles para un liderazgo de servicio. En Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 10, versículo 24, Él les enseñó cómo evangelizar, y les advirtió que en la vida habría dificultades para ellos, pero también los fortaleció con el Espíritu Santo. Después de esta preparación, los envió a predicar el Evangelio a las ciudades que había planeado visitar. Seguido a esto, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al capítulo 11, versículo 13, Jesús les proveyó una amplia visión del mundo, enseñándoles sobre 3 temas del discipulado: amor al prójimo, amor a Dios y la oración. Jesús comenzó en Lucas capítulo 10, versículo 27, resumiendo su enseñanza acerca del amor de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, Jesús citó Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y Levítico, capítulo 19, versículo 18, para explicar que toda la ley del Antiguo Testamento nos enseña cómo amar a Dios y al prójimo. Los siguientes 2 párrafos ilustran las 2 partes de esta ley de amor. La parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37, ilustra cómo amar al prójimo. Esta es la bien conocida historia de un samaritano que mostró amor a su prójimo herido, que era israelita, aun y cuando había tensión entre los 2 pueblos. Enseguida, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, el encuentro de María con Jesús provee un ejemplo de cómo amar a Dios. Sentándose a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, María mostró cómo debemos amar a Dios, haciéndolo a Él la primera prioridad de nuestras vidas, y escuchándolo obedientemente. Finalmente, Jesús nos enseña a orar en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13, y concluye su instrucción a los apóstoles enseñándoles a orar genuina y persistentemente por los dones y bendiciones del reino de Dios. Después de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado, Lucas destacó el incremento de los conflictos entre Jesús y los líderes judíos en Lucas capítulo 11, versículo 14, al capítulo 15, versículo 32. Durante esta parte de su viaje, Jesús a propósito enfrentó al liderazgo judío por al menos 3 razones.
Primero, quería reprender su pobre liderazgo del pueblo de Dios. Segundo, quería llamar a la gente a su propio reino. Y tercero, quería que ellos lo crucificaran en Jerusalén. Así, podría ser una salvación expiatoria por los pecados de su pueblo y ser recompensado con su reinado sobre ellos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 28, los judíos afirmaron que Jesús era el príncipe de los demonios. Y Jesús respondió en los versículos 29 al 53, condenando su maldad y pronunciando maldiciones sobre ellos. En Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, Jesús advirtió a las multitudes a no ser hipócritas como los fariseos. En los versículos 4 al 21, atacó las prácticas de las sinagogas, gobiernos y autoridades judías. En los versículos 22 al 32, enfatizó que Dios iba a satisfacer las necesidades de todo aquel que buscara el reino de Dios, por lo que no necesitarían perseguir la riqueza del mundo como los líderes judíos. Y en los versículos 33 al 59, Jesús advirtió que sus seguidores sin duda tendrían conflictos con aquellos que no aceptan el reino de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9, Jesús continuó enfrentando al liderazgo judío, llamando a todo Israel a arrepentirse de sus pecados. En los versículos 10 al 17, se agudizó la controversia de sanar a una mujer encorvada en el día de reposo, enfureciendo al principal de la sinagoga. Y en los versículos 18 al 30, Jesús enseñó que al reino de Dios no entrarán muchos que pensaron serían admitidos, condenando claramente a los principales líderes judíos y a sus seguidores. Y en los versículos 31 al 35, Lucas registró que la tensión siguió en aumento entre Jesús y el rey judío Herodes, quien había estado planeando matarlo. En Lucas capítulo 14, Jesús provocó a los líderes judíos aún más. En los versículos 1 al 24, Él sanó a un hombre en el día de reposo, y así criticó los valores mundanos de los líderes judíos, sugiriendo que ninguno de ellos heredaría el reino de Dios. En los versículos 25 al 34, Jesús advirtió a sus seguidores que podrían perder todo en sus vidas como resultado del conflicto que tendrían con aquellos que se le oponen. Después de una introducción en el capítulo 15, versículos 1 y 2, Jesús otra vez busca el conflicto con los líderes judíos a través de sus parábolas acerca de cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En cada historia, Jesús llamó a su pueblo a rechazar la exclusividad hipócrita de los fariseos y maestros de la ley, y a regocijarse cuando Dios encuentra a sus hijos entre los pecadores perdidos del mundo. Después de registrar las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado y su incremento de los conflictos con los líderes judíos, Lucas enfoca su relato del viaje de Jesús a Jerusalén en el costo del discipulado en Lucas capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18, versículo 30. Jesús quería que sus seguidores entendieran que sus vidas en el reino serían un modelo de su propia vida. Serían perseguidos por los líderes del mundo y tendrían que luchar para mantenerse fieles a Dios. Desde el capítulo 16, versículo 1 al capítulo 17, versículo 10, Jesús enseñó que el discipulado implica ver todo lo que tenemos como posesión de Dios, que Él nos ha confiado como sus mayordomos, para ser usados totalmente para sus propósitos. También advirtió que las bendiciones terrenales pueden ser un obstáculo, incluso previniendo a los ricos a reconocer y recibir el verdadero evangelio. Finalmente, alentó a la fe y al arrepentimiento, asegurándonos que no importa cuánto bien hagamos, nuestra mejor acción sigue siendo no hacer más de lo que Dios requiere. En el capítulo 17, versículo 11, al capítulo 18, versículo 8, Jesús se enfoca en el eventual juicio de este mundo. Las cosas buenas que recibimos como salud, posesiones y justicia deberían hacernos ver la bondad de Dios y hacernos orar para que nos bendiga con ellas en esta vida. Pero estas están destinadas a perecer en el juicio final. La verdadera riqueza, salud y justicia vienen como recompensas en el reino eterno de Dios. Así que ahí es donde nuestra esperanza debe estar. Jesús terminó esta sección en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 30, enfatizando la necesidad de la humildad, porque solo los humildes recibirán el perdón y la bendición de Dios,
y heredarán la vida eterna. Lucas concluye su registro del viaje de Jesús a Jerusalén, enfatizando su compromiso con el plan de Dios para salvar a su pueblo, en Lucas capítulo 18, versículo 31 al capítulo 19, versículo 27. La primera forma en la que Jesús mostró su compromiso con el plan de Dios fue con la predicción de su propia muerte en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Jesús sabía que necesitaba morir para salvar a su pueblo, y estaba determinado a seguir con el plan de su Padre. Seguido a esto, Jesús demostró su compromiso con el plan de Dios de salvación, bendiciendo a la gente a la que vino a salvar, como el hombre ciego que sanó en Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Y al recolector de impuestos Zaqueo, al que llamó en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Estas personas fueron rechazadas por la sociedad, pero en línea con las promesas de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, ellos iban a recibir una gran herencia en el reino de Dios. Como Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Finalmente, en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27, Jesús contó la parábola de las 10 minas, donde un rey le confía a sus siervos su dinero, mientras que él estaba lejos. Esta parábola enseña que si queremos heredar el reino de Dios, debemos comprometernos con el plan de Dios, justo como Jesús lo hizo. Después de describir el viaje de Jesús a Jerusalén, Lucas registró el ministerio de Jesús en Jerusalén. Esta es la quinta sección principal del Evangelio de Lucas, y se extiende desde el capítulo 19, versículo 28, al capítulo 21, versículo 38. El registro de Lucas el ministerio de Jesús en Jerusalén comienza en Lucas capítulos 28 al 44, con la entrada de Jesús a Jerusalén mientras las multitudes lo reciben con algarabías y alabanzas. Siguiendo su entrada en la ciudad, lo primero que Jesús hizo fue purificar el templo, sacando a los mercaderes. En Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46, Jesús condenó las prácticas pecaminosas que habían corrompido el culto y la vida judía, e insultado en gran manera al liderazgo judío. En Lucas capítulo 19, versículo 47 al capítulo 21, versículo 38, Jesús pasó los siguientes días enseñando en el templo, hablando acerca del reino de Dios. Durante este tiempo, su conflicto con los líderes judíos se intensificó, mientras él continuaba condenando sus prácticas y ellos continuaban retando su autoridad. Escuchemos lo que los maestros de la ley y los principales sacerdotes hicieron en Lucas capítulo 20, versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Pero Jesús no dejó de predicar la verdad solo porque unos hombres malvados trataron de atraparlo. En lugar de eso, él abiertamente los reprendió. Como les dijo a las multitudes en Lucas capítulo 20, versículos 46 y 47. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. As Jesus neared Jerusalem, mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, el rechazo de Israel para aceptarlo como su Mesías Salvador le llevó a profetizar la destrucción de la ciudad. Pero incluso esta catástrofe sería solo un anticipo de un juicio mayor. En el último día, cuando Jesús regrese en gloria, cada uno dará cuentas ante él. Y por esta razón, Jesús llama a sus discípulos de todos los tiempos a obedecerle diligentemente y a observar con atención por su regreso. Después del registro del ministerio de Jesús en Jerusalén, encontramos la última sección principal del Evangelio de Lucas, la narración de la crucifixión y resurrección fuera de Jerusalén, en Lucas capítulo 22, versículo 1, al capítulo 24, versículo 53. En esta sección de su Evangelio,
Lucas explicó cómo Jesús en realidad logró la salvación de su pueblo. Él cumplió el plan celestial de su Padre, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio expiatorio, y fue recompensado con el trono de su padre David, gobernando sobre su pueblo como rey. El registro de Lucas de la crucifixión y resurrección de Jesús puede ser dividido en dos partes: el arresto, juicio y muerte de Jesús, y su resurrección y ascensión. Observemos primero el arresto, juicio y muerte de Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 1, al capítulo 23, versículo 56. El registro del arresto, juicio y muerte de Jesús comienza en Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6, con el complot de traicionar a Jesús. Durante la última cena, registrada en los versículos 7 al 38, Jesús profetizó la traición de Judas, y que Pedro negaría ser su seguidor. Pero en medio de estas predicciones, aseguró a los discípulos su lugar en el reino y su control sobre todos estos eventos. Siguiendo la última cena, encontramos la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Jesús estaba muy angustiado durante esta oración, como lo observamos en el hecho de que suda sangre, y su deseo de que el Padre pudiera permitir evitar la crucifixión si esto fuera posible. Pero a pesar de todo, Jesús nunca vaciló en su completa confianza en el Padre Celestial, o en su compromiso con el plan del Padre. El arresto de Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 47 al 53, ponen en marcha los acontecimientos de la negación de Pedro en los versículos 54 al 62, así como el juicio de Jesús ante los líderes judíos, Pilato y Herodes, en el capítulo 22, versículo 63 al capítulo 23, versículo 25. Ambos, Herodes y Pilato, encontraron a Jesús inocente de cualquier crimen en contra de Roma que pudiera merecer la muerte. Pilato, sin embargo, cedió a la presión de los líderes judíos y de la multitud y condenó al inocente Jesús a ser crucificado. Curiosamente, la narración de Lucas del arresto y juicio de Jesús no se enfocó en la muerte cercana de Jesús, sino en su identidad como el Cristo. Escuchemos este intercambio entre Jesús y los líderes judíos en Lucas capítulo 22, versículos 67 al 70. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ¿vosotros decís que lo soy? En este pasaje, Jesús se identificó a sí mismo como el Cristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Estos términos se refieren al hecho de que Él era el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Después de sus juicios, la crucifixión de Jesús es descrita en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49. En los versículos 43 al 46, Lucas cita 2 veces las palabras que Jesús habló desde la cruz, palabras que ningún otro de los escritores de los Evangelios preservaron para nosotros. Esas palabras enfatizan 2 de los puntos que Lucas ha mencionado repetidamente en su Evangelio. Primero, que Jesús está lleno de compasión por los desvalidos, y segundo, que Jesús confió en su Padre, quien estaba en control de todos estos eventos. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús respondió con compasión al ladrón que estaba a su lado en la cruz, con estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el versículo 46, Jesús gritó con confianza en su Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas dejó claro que los momentos finales de nuestro Señor estuvieron llenos de compasión por otros y de confianza en su Padre. Enseguida, en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56, Lucas proveyó el relato de la sepultura de Jesús en un sepulcro abierto en una peña, su cuerpo sin preparar para su entierro, porque el día de reposo estaba a punto de comenzar.
No es difícil ver cómo los lectores perseguidos de Lucas podrían identificarse con los sufrimientos de Jesús. Cualquier persecución que estuvieran enfrentando, Jesús la enfrentó peor. Y lo que es más, lo hizo por ellos. Si su Señor estuvo dispuesto a sufrir y a morir por su causa, ciertamente ellos deberían estar dispuestos a sufrir y a morir por Él. Pero esto no era solo una deuda. Así como Jesús fue recompensado por su obediencia y sufrimiento, sus obedientes seguidores serían también recompensados por su sufrimiento. Finalmente, después de describir los eventos del arresto, juicio y muerte de Jesús, Lucas concluye su evangelio con el relato de la resurrección y ascensión de Jesús en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 53. En el capítulo 24, versículos 1 al 12, Lucas registró el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, el mensajero angelical y la incredulidad desconcertada de sus discípulos. Jesús había resucitado de la muerte, tal y como lo había predicho. Había conquistado la muerte para él y para todos aquellos que tenían fe en él. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, regresa a la historia más tarde en el mismo día, cuando Jesús se reúne con sus discípulos en el camino a Emaús. Él les enseñó a leer el Antiguo Testamento a la luz de su propio ministerio y resurrección. Cada cosa que la Biblia tiene registrada apunta a Jesús y a su misión salvadora. En Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49, Jesús se les aparece a sus discípulos y les anima a testificar de estos eventos. Les dijo que continuaran con su misión, predicando las buenas nuevas de arrepentimiento y perdón para todas las naciones. Después Lucas arregla el escenario para su segundo volumen, el libro de los Hechos, reportando la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo para capacitarlos para esta tarea. Lucas concluyó su evangelio en el capítulo 24, versículos 50 al 53, con la ascensión corporal de Jesús al cielo. En respuesta a este milagro, los discípulos adoraron, se regocijaron y alabaron a Dios. Las buenas nuevas de gran gozo que el ángel había anunciado en Lucas capítulo 2, versículo 10, finalmente habían llegado al pueblo de Dios. Jesús, el resucitado, el victorioso Señor, era su Salvador. Lucas escribió para asegurarles a los gentiles creyentes que habían hecho la elección correcta al seguir a Jesús. A través de la estructura y contenido de su evangelio, Lucas demostró que cada aspecto de la vida de Jesús fue parte del plan de Dios para establecer su reino. Él era el Hijo de Dios y el Hijo de David, quien vino a cumplir las profecías de Isaías acerca de la salvación. Jesús era una fuerza imparable de gracia y misericordia que traería a todas las naciones bajo su gobierno. Él realmente había inaugurado el reino de Dios. Realmente estaba ofreciendo salvación a todas las familias de la raza humana, y realmente salvaría a todo aquel que le fuera fiel. Habiendo considerado el trasfondo y la estructura y contenido del Evangelio de Lucas, estamos listos para dirigirnos a nuestro último tema principal. En esta sección de nuestra lección, exploraremos algunos de los temas principales que Lucas enfatizó. En general, podemos decir que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comparten los mismos temas centrales. Jesús es el Cristo que trae el reino de Dios. Pero cada uno de estos evangelios se enfoca en conceptos centrales de diferentes maneras. Así que, a medida que exploramos esta idea en el Evangelio de Lucas, nos enfocaremos en la descripción del reino de Dios como salvación. Lucas usó las palabras salvar, salvando, salvación y salvador por lo menos 25 veces, más seguido que cualquiera de los otros evangelistas. Destacó nuestra condición desesperada sin Cristo y nuestra necesidad de ser rescatados, y enseñó que Dios es nuestra mayor salvación. El término salvación está profundamente arraigado a las esperanzas del Antiguo Testamento. Podemos definirlo como liberación de la tiranía del mal y del juicio de Dios contra el pecado. A través del Antiguo Testamento, y especialmente en los profetas, Dios enseñó a su pueblo que el Mesías eventualmente traería salvación de los efectos del pecado, e incluso de su presencia. En línea con el énfasis de Lucas sobre la salvación, dividiremos nuestra discusión de los principales temas del Evangelio de Lucas en tres partes que corresponden a tres aspectos del trabajo salvador de Cristo. Primero, consideraremos la descripción de la salvación personal.
Segundo, consideraremos su interpretación de Dios como nuestro Salvador. Y tercero, examinaremos los tipos de personas que son salvadas. Comencemos con la descripción de salvación de Lucas. A través de su Evangelio, Lucas mostró que la salvación personal es principalmente una cuestión que revertirá las condiciones de la gente, cambiando su persona, su estado delante de Dios y alterando su destino para que sean bendecidos y no maldecidos. Todos nacemos pecadores, y como resultado, estamos condenados por Dios y destinados a la destrucción eterna. Pero el Evangelio ofrece perdón de los pecados, así que Dios no tiene más razón para condenarnos. Como Lucas a menudo lo dijo, la salvación es el resultado de la paz entre nosotros y Dios. Y con nuestro nuevo estatus favorecido, recibimos bendiciones eternas en el reino de Dios, las cuales heredaremos cuando Jesús regrese y perfeccione la tierra, en donde no habrá enfermedad o muerte, o discapacidad o pena. Y sin importar cómo sean nuestras vidas actuales, seremos ricos y privilegiados en el mundo por venir. Recordemos que en Lucas capítulo 7, Juan el Bautista envió mensajeros para preguntar a Jesús si él realmente era el Mesías. Y Jesús respondió, parafraseando a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El mismo pasaje que leyó en la sinagoga al inicio de su ministerio público. Escuchemos una vez más lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 7, versículo 22. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cada cosa que Jesús mencionó aquí fue una forma de salvación, un cambio de condiciones malas a condiciones buenas. En la nueva tierra, estas malas condiciones serán totalmente eliminadas, e incluso ahora, la salvación nos anticipa estas bendiciones eternas. Pero los grandes cambios de la salvación no están limitados a nuestras circunstancias externas, también cambia nuestro interior. Como Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Las bendiciones del reino no solo cambian circunstancias externas, también cambian el carácter y la perspectiva de aquellos que son salvos. Al igual que los cambios externos, estos cambios internos se manifiestan parcialmente en el mundo presente y por completo en el siguiente mundo. En estos momentos, nosotros comenzamos a pensar y actuar en forma diferente porque el Espíritu Santo mora en nosotros y vemos al mundo con ojos nuevos. Estos cambios continuarán en el cielo, donde seremos totalmente libres de la presencia, corrupción y consecuencias del pecado, y serán completados cuando Jesús regrese y nos dé nuestros cuerpos nuevos en la tierra nueva. Estas bendiciones de la salvación explican por qué una y otra vez en el Evangelio de Lucas la respuesta apropiada a la salvación es el regocijo. Lo vemos a través de los muchos cantos incluidos en Lucas. El canto de Zacarías en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 79. El canto de María en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Y el canto de Simeón en Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Regocijarse en la salvación es también mencionada en los anuncios angelicales, como el mensaje dado a Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 14. Y las buenas nuevas de gran gozo, dadas a los pastores en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Y el regocijo es el tema constante de las parábolas de Jesús de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Jesús resume la respuesta de regocijo de esta manera en Lucas capítulo 6, versículos 21 al 23. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Gozaos en aquel día y alegraos. Dios quiere la salvación para darnos regocijo. Él quiere regocijarnos porque nuestros pecados han sido eliminados, y porque tenemos una relación pacífica con Él.
y porque estamos heredando las bendiciones de su reino. Este tema era tan importante para Lucas que él incluso terminó su evangelio con esto. Escuchemos en Lucas capítulo 24, versículos 52 y 53, donde registró lo que los discípulos hicieron después de que Jesús ascendió al cielo. Ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Con esta descripción de la salvación, vayamos a nuestro segundo tema principal, el énfasis que hizo Lucas sobre Dios como nuestro Salvador. Consideraremos a Dios como nuestro Salvador en 3 pasos. Veremos que la salvación viene por el poder de Dios, de acuerdo al plan de Dios y a través del Hijo de Dios. Observemos primero el hecho de que la salvación viene por el poder de Dios. El Evangelio de Lucas hace eco en la idea que tiene el Antiguo Testamento de que Dios es el Salvador de su pueblo. Este es un tema predominante en los primeros capítulos de Lucas, que marcan la pauta para todo el libro. María se regocijó porque Dios era su Salvador, en Lucas capítulo 1, versículo 47. Zacarías cantó acerca de la salvación que Dios estaba trayendo, en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 79. Escuchemos lo que Simeón dijo cuando sostuvo al bebé Jesús, en Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón se refirió a Dios como el soberano Señor, o déspota en griego, atribuyéndole a Dios el poder y la autoridad sobre toda la creación. Y con el término tu salvación, Simeón indicó que Dios está usando su poder para traer la salvación. Y este tema continúa a través del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Juan el Bautista proclamó la salvación de Dios en el contexto de su renovación de toda la tierra en Lucas capítulo 3, versículo 6, y en Lucas capítulo 18, versículos 26 y 27. Jesús enseñó que la salvación es imposible para el hombre, pero que para Dios todo es posible. Lucas quería que sus lectores entendieran que Dios está en control de todas las cosas, que la salvación no puede ser alcanzada por la fuerza, inteligencia, determinación o riqueza humana. La salvación solo le pertenece a Dios. Es su obra, lograda por su poder. Solo Dios tiene la autoridad para liberar a las personas de su juicio. Solo Dios tiene el poder para cambiar a las personas en su interior. Solo Dios tiene el poder requerido para traer su reino a la tierra. Y solo Dios tiene la habilidad de recompensar a su pueblo con las bendiciones de ese reino. Además de enfatizar que la salvación viene del poder de Dios, Lucas enseñó que la salvación es parte del plan de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús comenzó su ministerio público en Lucas capítulo 4, él leyó Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y asombró a la multitud diciendo que se estaba cumpliendo esa profecía en ese mismo momento y lugar. Y durante el resto de su evangelio, Lucas continuó demostrando que la salvación es el plan de Dios, revelando que los dramáticos eventos de la vida de Jesús cumplieron las promesas del Antiguo Testamento. Escuchemos las palabras de Jesús, casi al final de su ministerio público, en Lucas capítulo 24, versículo 44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de la salvación que Dios está cumpliendo a través de Jesús. El plan de Dios siempre ha sido salvar a su pueblo de esta manera. Otra forma en que Lucas demostró que la salvación cumple con el plan de Dios fue señalando con regularidad que las cosas que hizo Jesús eran necesarias porque Dios había requerido que sucedieran. Como un ejemplo, escuchemos la forma en la que Jesús describió su sufrimiento y muerte en Lucas capítulo 9, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Notemos que cuando Jesús explicó lo que iba a suceder, él usó la palabra necesario, que se traduce de la palabra griega dei. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué Dios lo exigió?
Cada cosa que le pasó a Jesús era parte del antiguo plan de Dios para salvar a su pueblo. El tercer punto que mencionaremos para demostrar que Dios es nuestro Salvador es que la salvación viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas repetidamente afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Algunas veces la filiación de Jesús lo identifica como el Dios encarnado, como en el anuncio angelical de su nacimiento, en Lucas capítulo 1, versículo 32 al 35. En otras ocasiones se enfatiza su autoridad, y esto lo vemos en su bautismo, en Lucas capítulo 3, versículo 22, donde Dios expresó su aprobación desde el cielo, y durante su transfiguración, en Lucas capítulo 9, versículo 35, cuando Dios instruye a su pueblo a escuchar a su Hijo. En otras ocasiones, se refiere a su función de rey vasallo mesiánico de Dios, como en la última cena, en Lucas capítulo 22, versículo 29. Pero todas estas referencias de Jesús como el Hijo de Dios comparten por lo menos una cosa en común. Todas indican que Jesús es la persona a través de quien Dios está cumpliendo la salvación. Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para rescatar a su pueblo de la condenación, muriendo en su lugar y trayendo el reino de Dios a la tierra. Algunas veces los cristianos pensamos equivocadamente que el Padre es un Dios furioso que nos odia y que Jesús es su Hijo rebelde que se levanta en favor nuestro. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Jesús solo vino a salvarnos porque su Padre lo mandó. Sí, Jesús realmente es nuestro Salvador, y Él realmente nos salva del juicio del Padre. Pero es crucial entender que la salvación que Él nos trae tiene su origen en el Padre. Como el Hijo de Dios, Jesús solo hizo lo que el Padre le mandó. Él usa el poder de Dios para cumplir el plan de Dios. Y de esta manera, la obra salvadora de Jesús es prueba de que Dios el Padre es nuestro Salvador. Ahora que hemos observado que Lucas hace la descripción de la salvación y a Dios como nuestro Salvador, vayamos al tercer tema principal en el Evangelio de Lucas: la variedad de personas que son salvadas. En los días de Jesús, nadie se habría sorprendido si Él hubiera ofrecido salvación a aquellos que ocupaban lugares de honor o de poder en la sociedad. Nadie se habría preguntado por qué Él salvó a los que estrictamente cumplían la ley de Dios. Nadie se habría maravillado si Él hubiera condenado a la gente que la sociedad judía ya despreciaba, personas a las que aparentemente Dios había pasado por alto para bendecirlos, porque de alguna manera habían fallado. Pero eso no fue lo que Jesús hizo, y uno de los principales temas del Evangelio de Lucas es llamar la atención hacia la gente que Jesús sorprendentemente salvó y dio honor y estatus. Para nuestros propósitos en esta lección, nos limitaremos a observar 4 sorprendentes tipos de personas, a los que Lucas frecuentemente dirigió su atención, comenzando con los gentiles. El Antiguo Testamento dice que los gentiles eventualmente serán traídos al reino de Dios, recibiendo su salvación y sus bendiciones. Pero los judíos en los días de Israel normalmente despreciaban a los gentiles, excluyéndolos de las bendiciones principales del reino de Dios. En el tiempo en que Lucas escribió su Evangelio, la iglesia cristiana en todo el mundo consistía en gran medida de los gentiles convertidos. A través de la historia, Dios había demostrado claramente su intención de bendecir a los gentiles en maneras sorprendentes. Y como vimos anteriormente en esta lección, una de las razones por las que Lucas escribió fue para asegurar a los gentiles que ellos no habían cometido un error al convertirse en cristianos. Así que a través de su Evangelio, él dirigió la atención a aquellos lugares en donde la salvación había sido extendida a los gentiles, en cumplimiento de las esperanzas y los ideales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14, los ángeles anunciaron que el gozo del Evangelio sería para todo el pueblo, y para los hombres en la tierra. En lugar de decir que el nuevo rey de Israel había nacido para salvar a los judíos, los ángeles hablaron en términos más generales. Y en Lucas capítulo 2, versículo 32, Simeón proclamó que el pequeño Jesús sería una luz para la revelación a los gentiles. Y mientras los 4 evangelios citan Isaías capítulo 40 en la historia de Juan el Bautista, solo Lucas capítulo 3, versículo 6, extiende la cita para incluir las palabras «toda carne verá la salvación de Dios». Lucas
También señaló que los samaritanos, a quienes los judíos consideraban sus enemigos, podrían ser salvos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero el único leproso que regresó para agradecerle era samaritano. Y solo Lucas registró la parábola del buen samaritano, encontrada en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, en donde el samaritano era un ejemplo del amor al prójimo. Más allá de esto, Lucas registró momentos cuando los gentiles demostraron verdadera fe en Jesús como el Salvador. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 9, Jesús habló de un centurión romano. Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Como vimos anteriormente en esta lección, Lucas trazó la genealogía de Jesús hasta Adán, implicando que Jesús vino para salvar a toda la raza de Adán, incluyendo tanto a judíos como gentiles. El segundo sorprendente tipo de personas que recibieron salvación en el Evangelio de Lucas fueron los pecadores. Ahora, en un sentido importante, todos los seres humanos son pecadores. Pero había algunas personas en los días de Jesús cuyos pecados eran tan grandes y tan públicos que estas personas eran esencialmente desterradas por la sociedad judía, como la mujer inmoral, en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Y Zaqueo, el recolector de impuestos, en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 9. Los recolectores de impuestos eran pecadores porque ellos se ganaban la vida cobrando a sus compatriotas impuestos exorbitantes que no eran requeridos por el gobierno. Pero Jesús vino a salvarlos incluso a ellos, y estaba ansioso de otorgar la salvación a todo aquel que se arrepintiera en fe. Solo como un ejemplo, escuchemos esta historia en Lucas capítulo 5, versículos 29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El tercer sorprendente grupo de personas que son salvadas en el Evangelio de Lucas son las mujeres. En el antiguo mundo mediterráneo oriental, donde Jesús vivió, las mujeres no tenían muchos derechos en la sociedad y no eran altamente valoradas. Pero Lucas dirigió su atención a las formas en las que Jesús les trajo salvación. En Lucas capítulo 8, versículos 41 al 53, Jesús sanó a la hija de Jairo y a la mujer que por 12 años había sufrido hemorragias. También mostró gran compasión hacia las viudas, quienes en la antigua sociedad patriarcal no tenían prácticamente ninguna ayuda y esperanza. Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17 y el capítulo 18 versículos 1 al 8 ilustran la preocupación y el cuidado de Jesús por estas personas más necesitadas. Una de las técnicas más dramáticas de enseñanza de Lucas que remarcó la salvación de las mujeres fue comparando a las mujeres humildes con orgullosos líderes religiosos masculinos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículos 14 y 15, Jesús llamó hipócrita al principal de la sinagoga, mientras que en el siguiente versículo llamó a una mujer encorvada hija de Abraham. Encontramos un contraste similar en Lucas capítulo 7, versículos 37 al 50, donde Jesús aceptó la adoración de una mujer inmoral, mientras condenaba al orgulloso fariseo Simón. Y en su máximo ejemplo de lo que significa amar a Dios, Lucas relató la historia de María, la amiga de Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesús enseñó que los dos grandes mandamientos eran amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, en los versículos 38 al 42, María dio el ejemplo de cómo amar a Dios, escuchando obedientemente sus enseñanzas. Ni Pedro, ni Juan, y ciertamente ni los líderes judíos, sino una mujer fue el modelo de la piedad divina. Finalmente, el cuarto sorprendente tipo de personas que son salvadas en el Evangelio de Lucas son los pobres. Lucas comienza su Evangelio apuntando que la familia de María y José era pobre.
Sabemos esto porque en Lucas capítulo 2, versículo 24, la ofrenda que ellos trajeron al templo fue una ofrenda de pobres prescrita en Levítico capítulo 12, versículo 8. Lucas también mostró que Jesús favoreció a los pobres en lugares como la parábola del rico insensato, en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, y en su historia acerca del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Escuchemos una vez más en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde Jesús leyó de Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas es el único escritor de los Evangelios que reportó este evento, e incluyó esto como un modelo de todo el ministerio de Jesús. Su punto era que una parte de traer el reino de Dios consiste en proclamar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Lucas tomó especial cuidado en señalar que el Dios del universo se había encarnado para salvar inclusive a aquellos que la sociedad despreciaba. Gentiles, pecadores, mujeres y pobres tenían muy pocos derechos en la sociedad judía y no podían esperar heredar las grandes bendiciones del reino de Dios. Pero Jesús rechazó ese sistema de valores. Él ofreció completa aceptación y bendiciones eternas a todo aquel que lo recibiera como su Señor y Salvador. En esta lección, exploramos el Evangelio de Lucas, considerando su trasfondo en términos de su autor y su audiencia original, así como la ocasión o circunstancias de su escritura, su estructura y contenido, y sus temas principales que giran alrededor del tema de la salvación. Si mantenemos estas ideas en mente cuando leemos el Evangelio de Lucas, tendremos un mejor entendimiento de su significado y estaremos más preparados para aplicarlo en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el glorioso Hijo de Dios, quien vino a la tierra como el amante salvador del mundo. Él extendió las buenas nuevas de la salvación de Dios para todos, independientemente de su origen étnico, posición económica o condición. En sus días, el Evangelio de Lucas aseguró a los gentiles cristianos que no habían cometido ningún error al seguir al Mesías judío. Y lo mismo es para cada época. Desde el primer siglo, la vasta mayoría de la Iglesia ha sido gentil, y nosotros no hemos cometido ningún error tampoco. Y como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad el seguir predicando esas mismas buenas nuevas de arrepentimiento y fe para todo el mundo, sabiendo que tenemos el único mensaje que puede traer verdadera salvación.